Increíble historia. Madre soltera salva a un extraño con ataques al corazón, descubre su sorprendente elección. Clara se encontraba en su pequeño puesto de tacos, sintiendo cómo el aroma a carne asada envolvía el bullicioso barrio de Teocaltiche. Era un nuevo amanecer y el chisporroteo de la grasa en la plancha brindaba una extraña sensación de confort. Su hijo Diego, de 8 años, la observaba con admiración, un brillo en sus ojos que solo reflejaba sueños y aspiraciones. «Mamá, algún día seré médico», le decía, alimentándose de relatos de héroes que salvaban vidas. Clara sonreía, pero en su interior, la presión de la vida la envolvía como el aire caliente de la plancha. Mientras servía uno de sus famosos tacos, miró el rostro inocente de Diego y sintió una punzada en el corazón. Era una lucha constante, ser una madre soltera a los 32 años y mantener a flote el legado de su madre. En esos momentos, la vida parecía ser un camino lleno de espinas, pero ella se negaba a rendirse. Su madre siempre le había enseñado sobre la perseverancia y el poder del trabajo honesto. Sin embargo, la incertidumbre la atormentaba. ¿Podría darle a su hijo la vida que anhelaba? ¿Podría lograr que sus sueños no fueran solo eso, sueños? De repente, un grito alteró la rutina. Un hombre se desplomó en la calle, y el bullicio del mercado se tornó en un murmullo inquieto. Clara sintió que su corazón se detenía. Sin pensarlo, dejó su puesto de tacos, dejando a Diego temeroso, paralizado en un rincón. La gente murmuraba, ¿por qué ella, una simple taquera, se atreve a ayudarlo? Sus miradas cuestionaban su capacidad, sus orígenes humildes. Un haz de luz brillante en medio de la oscuridad que le dio fuerza, no había tiempo que perder. Mientras se arrodillaba junto al hombre, un torrente de emociones la invadió. Recordó todos esos años de sacrificio, el esfuerzo por mantener a su hijo y cumplir con el legado de su madre. Podía sentir la presión del juicio de los demás y, al mismo tiempo, la necesidad de actuar. Sus manos temblaban mientras aplicaba los primeros auxilios, cada movimiento era una mezcla de determinación y miedo. La angustia crecía en su pecho, ¿era suficiente? Diego la miraba, el miedo en sus ojos se transformaba en una súplica silenciosa. «Mami, ¿va a estar bien?», preguntó, mientras las lágrimas caían por su rostro. Clara, atrapada en la tormenta emocional, le respondió, «Todo estará bien, hijo. Confía en mí». El tiempo se estiraba como un elástico, la respiración del hombre se volvía irregular, y el sudor perlaba su frente. Era un momento crítico, y la presión la envolvía. Finalmente, él recuperó la conciencia. En un acto inesperado, le ofreció un trabajo en su empresa, una oportunidad que era un sueño para cualquier persona del barrio. Pero algo crucial despertó en el interior de Clara. Su madre siempre le había enseñado que la verdadera riqueza provenía de sus raíces y que un trabajo deshonesto no valía la pena, incluso frente a la tentación. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El empresario regresó al puesto de tacos, una sonrisa confiada en su rostro. Su propuesta resonó en su mente, un cambio radical en su vida y la de Diego. Clara se sintió atrapada entre su orgullo y la posibilidad de una vida mejor. ¿Aceptar esta ayuda significaría traicionar las enseñanzas que podría grabarse a fuego? Diego, con su mirada inocente y esperanzada, parecía más que nunca un recordatorio de lo que realmente importaba. La presión se intensificó, como una cuerda al borde de romperse. Clara sabía que su vida estaba a punto de cambiar, pero la pregunta persistía en su mente, ¿podía abrir su corazón a nuevas oportunidades sin perder su identidad? La historia de su lucha apenas comenzaba, y la decisión que estaba por tomar podría cambiarlo todo. Clara se sentó en el viejo banquito de madera frente a su puesto de tacos, tratando de organizar sus pensamientos. La oferta de trabajo del empresario la había sacudido. Era un camino tilo entre el orgullo y la necesidad, pero el miedo a tomar una decisión errónea la paralizaba. ¿Debería aceptar el trabajo y arriesgarse a perder lo poco que había construido?
Una vida mejor significaba que sus sueños podrían convertirse en realidad, pero ese mismo cambio podía llevarla por un camino que nunca había deseado recorrer. Miró a su alrededor. El mercado seguía su curso, los vendedores gritaban para atraer a los clientes, y por un instante olvidó su tormenta interna. Pero en el fondo de su corazón, se dio cuenta de que todo esto era más que un simple dilema profesional. Se trataba de su identidad, de su legado. La voz de su madre retumbaba en su mente: no hagas nada de lo que no puedas sentirte orgullosa. Contestando a ese eco de incertidumbre, Clara decidió buscar un enfoque que le permitiera derechos y dignidad. En los días que siguieron, comenzó a observar más detenidamente su entorno. Mientras servía tacos, conversaba con los clientes sobre sus sueños y frustraciones. Cada historia resonaba con su propia lucha y su deseo de dar a su hijo lo mejor. Comenzó a notar que su taquería era más que un simple negocio, era un refugio, un lugar de encuentro donde las personas compartían sus anhelos y temores. Inspirada por esas conexiones, Clara decidió que, en lugar de rechazar la oferta del empresario, exploraría cómo podría utilizar su atención al detalle y su capacidad de escuchar para crecer. Podía aprender más sobre el mundo empresarial, sobre gestión y liderazgo, sin dejar de ser la taquera que tanto amaba. De alguna manera, había encontrado una chispa de esperanza en medio de su confusión. Por las noches, después de cerrar su puesto, comenzó a investigar sobre formación en negocios, se suscribió a cursos en línea y empezó a estudiar. Era difícil. La fatiga se acumulaba en sus huesos, pero se mantenía despierta, impulsada por la idea de crear algo más grande para Diego. Aquellas largas horas de estudio la llevaron a descubrir no solo métodos de administración, sino también su propia capacidad para innovar. Clara empezó a planear su propio puesto de comida, uno que representara sus valores y se mantuviera fiel a sus raíces, pero que también le diera la oportunidad de crecer. Mientras los días se transformaban en semanas, la oferta del empresario seguía en su mente. Reflexionó sobre la naturaleza del trabajo, sobre sus límites y líneas. ¿Estaba dispuesta a trabajar en un ámbito que podría alejarla de su esencia? Al mismo tiempo, esa misma oferta podría abrir puertas para expandir su negocio, tal como había deseado desde que tomó el primer taco en el mercado. Cada día enfrentaba la elección: aceptar el trabajo o creer que sus propias habilidades podrían llevarla más allá de cualquier ayuda externa. Finalmente, el momento decisivo llegó. Al recibir la llamada del empresario, sus manos temblaban. Era la primera vez en su vida que se sentía tan dividida. La voz en el teléfono resonó con entusiasmo, haciéndola sentir lo importante que era la decisión. Sin embargo, una parte de ella quería responder con un firme sí, mientras que otra parte, más cautelosa, la instaba a evaluar lo que realmente quería lograr. Lo único que podía hacer era enfrentar esa incertidumbre. Con el corazón latiendo más rápido que nunca, Clara finalmente pronunció esas palabras cruciales: necesito un tiempo para pensar. Tenía claro que no iba a apresurarse a decidir. Sin embargo, con la incertidumbre ahora palpable, sabía que la pregunta que seguiría afectaría no solo su vida, sino también el futuro de Diego. Con cada latido del corazón, sentía una mezcla de determinación y miedo, como una cuerda al borde de romperse. ¿Sería capaz de forjar un camino que sí honrara su identidad y aspiraciones? La decisión había sido postergada, pero Clara se preparaba para la inevitable confrontación con sus propios límites. La historia de su lucha apenas comenzaba, y lo que quedaba por descubrir podría cambiar todo lo que creía saber sobre sí misma. Clara despertó la mañana siguiente con una sensación de peso en el pecho. Era un nuevo día, pero la incertidumbre aún la rodeaba como una niebla persistente. Decidió que esta jornada sería diferente. Ya no podía permitir que el miedo a lo desconocido la mantuviera anclada en la inseguridad. El primer paso era claro: tomar el control. Al abrir su puesto de tacos, el familiar aroma del maíz recién hecho la envolvió. Mientras preparaba su primer lote de tortillas, reflexionaba sobre los días que había pasado investigando y aprendiendo sobre el mundo empresarial. Había acumulado información y conocimientos, pero no era suficiente. Ahora necesitaba un plan de acción concreto. Una idea iluminó su mente. Armada con su reciente formación, decidió que ofrecería clases de cocina en su taquería, un espacio en el que pudiera compartir no solo su habilidad para cocinar, sino también sus valores. Podía convertir su pasatiempo en una fuente de ingresos. Además,
Eso también le brindaría la oportunidad de conectar con otros, quizás incluso encontrar un nuevo camino que complementara lo que ya había construido. Pasó la mañana organizando su nuevo proyecto. Hizo una lista de posibles temas para las clases: tacos al pastor, salsas tradicionales, cocina con amor como se hacía en casa. Mientras escribía, sentía que la ansiedad se transformaba en emoción. Cada palabra hablaba de su cultura, su historia, y lo que significaba para ella dar un paso hacia adelante sin dejar atrás sus raíces. Clara compartió su idea con sus clientes habituales. La respuesta fue abrumadoramente positiva. La gente no solo buscaba aprender a cocinar, también deseaba experimentar la calidez de su trato y la autenticidad de su comida. Su taquería se había transformado en un espacio de conexión. Con cada cara que sonreía y cada comentario alentador que recibía, Clara se llenó de determinación. Era un impulso revitalizante que superaba cualquier duda que la persiguiera. Sin embargo, a medida que el entusiasmo crecía, sus temores también. ¿Sería capaz de manejar la carga de un nuevo proyecto al mismo tiempo que operaba su puesto habitual? Su mente se debatía entre la emoción y la preocupación. Era un dilema, por supuesto, pero sus noches de estudio la habían preparado para enfrentar este tipo de desafíos. No podía dejar que la posibilidad de fracasar la frenara. Había enfrentado adversidades peores, y había encontrado en cada una de ellas una lección invaluable. Comenzó a estructurar su primer taller, fijando fechas y organizando el material. Se dio cuenta de que esta era su oportunidad no solo para crecer como empresaria, sino para redefinir su identidad como madre y profesional. Quería que Diego viera que la vida estaba llena de desafíos, pero que también estaba compuesta de triunfos. El esfuerzo que estaba invirtiendo en su taquería y en su nuevo proyecto no solo iba destinado a su bienestar, sino al de su hijo. Finalmente, al cerrar su puesto esa tarde, Clara sintió un atisbo de satisfacción. Había tomado medidas concretas hacia algo que no solo representaba crecimiento económico, sino un ejemplo de valentía. La decisión respecto al empresario aún estaba pendiente, pero se dio cuenta de que la respuesta podría estar en el propio camino que ella estaba creando. Esa misma noche, mientras estudiaba más sobre marketing y publicidad para su nuevo emprendimiento, sonó su teléfono. Era un mensaje del empresario, preguntando si había tenido tiempo para pensar sobre la oferta. Con el pulso acelerado y la incertidumbre apretando su pecho, Clara se sentó en su pequeño comedor, consciente de que estaba a punto de tomar una decisión que podría cambiar no solo su vida, sino también la de su hijo. La pregunta se repetía en su mente: ¿qué camino recorrería reconociendo su verdadero potencial y el legado que quería dejar? El momento de la decisión se acercaba, y Clara supo que lo que eligiera definiría no solo el rumbo de su negocio, sino también el tipo de mujer que deseaba ser frente a Diego. ¿Sería capaz de adoptar un papel más grande en el mundo empresarial que ella había imaginado, o encontraría el camino hacia el éxito en lo cercano y familiar? Con la mente agitada, Clara decidió que no solo respondería al empresario, sino que también se seguiría impulsando hacia adelante. Clara tomó una respiración profunda antes de abrir el mensaje del empresario. La pantalla iluminaba su rostro en la penumbra de la cocina, un contraste entre su pequeño mundo familiar y el vasto océano de oportunidades que se extendía ante ella. Si bien su taquería representaba su esencia, el ofrecimiento del empresario la desafiaba a salir de su zona de confort. Fue en ese instante, enfrentando la conocida tensión entre el deseo y el deber, que decidió que no podía dejarse llevar solo por las dudas. Pasaron los días y con cada jornada Clara se dedicó no solo a servir tacos, sino a darle forma a su nuevo futuro. Se sumergió en el diseño de su primer taller de cocina. Cada aspecto, desde la presentación visual del espacio hasta el contenido del material que impartiría, se convirtió en su nueva misión. La configuración de las mesas, la elección de la música, y sobre todo, la forma en que se presentaría como instructora, le habían permitido explorar una faceta inexplorada de sí misma, llenándola de una curiosidad renovada. Los nervios no la abandonaron del todo. Apenas faltaban unos días para el primer taller y mientras organizaba las últimas preparaciones, se enfrentó de nuevo a la incertidumbre. ¿Las clases tendrían la misma aceptación que su comida? La inseguridad volvió en oleadas, pero cada vez que miraba a Diego, decidido y expectante, encontrando en sus ojos un brillo de orgullo, Clara sentía como su determinación se recargaba. Ella quería que su hijo sintiera que perseguir sueños era el verdadero legado que podía ofrecerle. La tarde del primer taller llegó.
Clara dispuso todo con esmero, organizando los ingredientes sobre las mesas y decorando el local con pequeños detalles que reflejaban su cultura. Mientras los primeros participantes iban llegando, sus nervios se entrelazaban con un entusiasmo palpable. Nunca antes se había visto en una posición así, con un grupo de personas esperándola a ella para aprender algo tan esencial y personal. Los rostros atentos significaban más que solo clientes, eran un contacto genuino con los sueños ajenos y sus propias inseguridades. A medida que comenzaba a hablar, sus palabras fluían con más confianza de la esperada. Había algo en ese ambiente que evocaba también su historia, un contexto que resonaba en cada participante que se reía y compartía con ella. Clara no solo enseñaba a cocinar tacos, empezaba a construir una comunidad en torno a su pasión. Cada segundo que pasaba se sentía más empoderada, como si cada tortilla que doblaba llevara consigo un pedazo de su historia transformada en una enseñanza valiosa. El taller terminó con una ovación que se sintió casi surrealista. La mezcla de emociones la llevó a un estado de euforia que nunca había experimentado antes. Pero a medida que el eco de los aplausos se desvanecía, Clara supo que esto era solo el comienzo. Con el tiempo, su pequeño espacio se convirtió en un lugar de encuentro no solo para aprender sobre cocina, sino para compartir y crecer. Sin embargo, a pesar de su éxito, la sombra del empresario seguía en su mente. La decisión todavía la perseguía. Ella había comenzado a crear algo valioso, pero tenía miedo de que la opción que había tomado también la desviara de su camino. ¿Podría equilibrar ambas cosas? ¿Podría realmente darse permiso para crecer más allá de su taquería, mientras mantenía el corazón de su negocio vivido en su cocina? Una noche, mientras revisaba sus correos, un nuevo mensaje del empresario apareció en la pantalla, pidiéndole una reunión para discutir su propuesta más a fondo. Clara sintió un escalofrío recorriendo su espalda. La expectativa se transformó nuevamente en esa mezcla de pánico y emoción. Tenía que responder, pero ¿podría realmente abrirse a un nuevo itinerario que pudiera desviar sus esfuerzos? Su mirada se centró en Diego, que dormía plácidamente, y comprendió que la respuesta no solo afectaría su futuro. El dilema se intensificaba. Clara sabía que el próximo paso era crucial. ¿Sería capaz de afrontar ese reto sin perder lo que había construido? Lo único que sabía, mientras su corazón latía con fuerza, era que tenía que descubrirlo y al mismo tiempo encontrar esa voz interna más fuerte que nunca. Las horas previas a la reunión se deslizaron como sombras por la ventana de la taquería. Clara se encontraba atrapada en un vaivén de emociones que la impulsaban a cuestionarse cada decisión que había tomado. La inseguridad la abrazaba, desdibujando la confianza que había ganado en el taller. Esa madrugada había pasado despierta, analizando hasta el último detalle de la propuesta del empresario, como si su futuro dependiera de cada palabra que podría expresar. Ese encuentro representaba más que una simple oportunidad de negocio para ella, era un cruce de caminos. Una elección que podría definir su trayectoria. Pero, al mismo tiempo, sentía el peso de lo que había dejado en su pequeño rincón del mundo. Su taquería no era solo un negocio, era su vida, su esfuerzo, cada rayo de sol que había obtenido trabajando. Cuando Clara llegó al moderno café donde se iba a llevar a cabo la reunión, el contraste del ambiente se hizo evidente. Las paredes de cristal y el diseño minimalista reflejaban un profesionalismo que parecía estar fuera de su alcance. Pasó un momento frente al espejo del baño, ajustando su cabello y tratando de recordar quién era, de dónde venía. Necesitaba conectar con su esencia, esa que había renacido en su taller. Al ver al empresario, una figura carismática con una sonrisa fácil, sintió que el aire en la habitación se cargaba de expectativas. Él la recibió con un apretón de manos firme, pero inmediata e inconscientemente, se sintió pequeña frente a su seguridad. La conversación empezó suave, como una danza, recorriendo tópicos familiares y enganchándose cada vez más en el terreno de negocios. Sin embargo, a medida que la charla avanzaba, Clara se dio cuenta de que cada palabra del empresario rezumaba ambición. Hablaba de grandes inversiones, de expandir su marca a todo el país. Las promesas sonaban fáciles saliendo de sus labios, pero Clara sintió como la ilusión chocaba con su realidad. La prisa de ese mundo corporativo era como un tsunami a punto de desbordar su barco, y lo que había construido podía ser arrastrado por las aguas. Su mente se volvió una tormenta de agridulce. ¿Debería dejar que su arte se transformara en una mercancía, ser parte de una estructura que la veía como un producto más, un número en un balance final?
Aunque los números y el marketing sonaban atractivos, Clara no podía ignorar la pasión que había cultivado en su cocina. Esa pasión que había inspirado a otros. Fue entonces que, en medio de su agitación interna, escuchó su propia voz resonar justo en el centro de sus pensamientos. ¿De verdad quería perder el alma de su taquería por una promesa de riqueza? A pesar de defender con argumentos su idea inicial, en su interior desafió el miedo que la había estado persiguiendo. No estoy interesada en vender mi marca, solo quiero crecer en mis propios términos, declaró, sintiendo que cada palabra se asentaba en su pecho con más fuerza que la anterior. La respuesta del empresario fue un silencio, seguido por una ligera sonrisa urbana que no escondía la sorpresa. Clara tenía que defender su visión. Era el momento de enfrentar ese dilema, de involucrar su propio sueño en la balanza y, por primera vez, dejar de lado la voz interna que a menudo le decía que no era suficiente. Había comenzado a forjar un camino para sí misma y Clara sabía que jamás podría ser feliz si esa esencia se diluía en el vacío del miedo al fracaso. Al final de la reunión, mientras el empresario le ofrecía una salida diferente al diálogo original, Clara sintió que el peso de la decisión se mantenía en sus hombros. La solución no traería respuestas inmediatas, pero algo había cambiado en ella, ya no temía la incertidumbre, estaba dispuesta a tomar el control. A medida que salía del café, sintió la brisa fresca del exterior acariciar su rostro. Su determinación crecía. Iba a construir su futuro, no solo el de su negocio. Eran sus decisiones lo que esculpirían su destino. La era de la duda había terminado. Fue entonces cuando su teléfono vibró con un mensaje. Una invitación a una exposición gastronómica, donde podría exhibir su cocina y ofrecer talleres. Casi se detuvo en seco, sopesando la posibilidad de que ese nuevo camino pudiera ser el eslabón entre su cocina y un mundo aún más grande. Un brillo de esperanza iluminó su mente, y con él, el enfoque en lo que estaba por venir. La decisión se hacía más palpable, Clara estaba lista para enfrentar los desafíos que le esperaban. Lo único que no sabía era cómo esas elecciones definirían no solo su carrera, sino su propia identidad. Clara no podía dejar de pensar en la invitación, como un faro que iluminaba su camino en medio de la neblina de incertidumbre que había estado atravesando. La exposición no solo representaba una plataforma para mostrar su arte culinario, sino la oportunidad de reconectar con su esencia, aquella que había estado presente desde su primer plato en la taquería. Era un reto que la empujaría a salir de su zona de confort. ¿Estaría dispuesta a dejar que otros probaran su visión? ¿Podría llevar el espíritu de su cocina a un público más amplio? Sin pensarlo mucho, decidió que asistiría. La mente de Clara comenzó a acelerar en un torbellino de ideas. Si iba a realizar talleres, necesitaría formular un plan que describiera no solo lo que enseñaría, sino cómo podría inspirar a otros con su historia, su lucha y su pasión por la cocina. Había un propósito detrás de cada receta, un mensaje que transmitir. Con la invitación en mano, la duda comenzó a disiparse, dejando espacio a la emoción y la adrenalina. Empezó a esbozar su presentación en un cuaderno que había estado guardando. Quería que fuera más que una simple receta, su taller debía ser una experiencia. La cocina era su voz, un lugar donde podía hablar de las luchas que había enfrentado y los triunfos que había celebrado. Las palabras fluyeron fácilmente al papel, como el agua de una corriente que encuentra su camino. Con cada trazo, iba delineando no solo las técnicas culinarias, sino también las historias que las acompañaban, el porqué de cada ingrediente, la tradición detrás de cada platillo. Sin embargo, mientras planificaba, una voz interna emergió nuevamente. La misma que había cuestionado su valor frente al empresario. ¿Era suficiente su experiencia como madre soltera? ¿Estaría en condiciones de ser vista como una autoridad, una figura que puede inspirar y enseñar? Esa inseguridad se abrumaba en su mente, como un eco persistente que la hacía dudar. Clara se detuvo un momento, sabiendo que cada vez que se veía a sí misma a través de esos ojos críticos, se alejaba de su verdadero propósito. Con decisión, tomó una respiración profunda y comenzó a recordar. Recordó las noches en que se quedaba en la cocina, probando recetas, mezclando ingredientes hasta obtener esa combinación perfecta que iluminaba los rostros de sus clientes. Recordó cómo había aprendido de sus errores, cómo cada fallo se había transformado en una lección invaluable. Con cada recuerdo, su confianza comenzaba a reconstruirse. Tenía que aferrarse a esa verdad. Fue un proceso de reflexión. Clara se dio cuenta de que su valentía no radicaba en la perfección,
sino en su capacidad de levantarse cada vez que caía. La vulnerabilidad que había sentido en el taller era la semilla de su fortaleza. No importaba cuál fuera su pasado, lo que realmente contaba era la pasión y la dedicación que depositaba en su trabajo. El taller en la exposición no sería solo una muestra de su habilidad, sino una celebración de su identidad. Cada nueva idea era un ladrillo que construía la base de su camino. Así que tomó su teléfono y escribió a varios colegas de la cocina, compartiéndoles su proyecto, invitándolos a ser parte de su idea. Su historia estaba tomando forma, no solo para ella, sino como un hilo oscuro que podía entrelazarse con las vidas de otros. Clara no solo buscaba ser una chef, anhelaba ser un faro para otros que pudieran identificarse con sus retos. En su mente, la idea de ser una guía, de ofrecer un espacio donde otros pudieran encontrar su propia voz a través de la cocina, empezó a tomar forma. Al finalizar el día, se detuvo frente al espejo una vez más, esta vez con una sonrisa que iluminaba sus ojos. Su reflejo ya no mostraba inseguridad, sino determinación. Clara había decidido que no sucumbiría a la duda. Podía ir más allá, explorar nuevas dimensiones de su propio ser. Ahora estaba lista para enfrentar la exposición, pero, a medida que se preparaba, una noticia llegó a sus oídos: había rumores sobre un importante crítico gastronómico que asistiría al evento. La presión acentuó su anhelo de brillar, pero también le generó incertidumbre. ¿Y si no era suficiente? Lo que Clara no sabía era que este encuentro con el crítico desataría una serie de eventos que pondrían a prueba no solo su habilidad culinaria, sino también su nuevo sentido de identidad. ¿Estaba realmente preparada para todo lo que vendría? Las primeras horas de la mañana fueron un torbellino de actividades. Clara se despertó con un objetivo claro, un propósito que pulsaba en su interior: debía prepararse no solo físicamente, sino mentalmente para el taller. Su cocina era un espacio donde la transformación ocurría no solo en los ingredientes, sino también en ella misma. Pero a medida que se acercaba la hora del evento, la presión aumentaba a un nivel desconocido. Al llegar al lugar, el bullicio de la exposición la envolvió. Aromas familiares de especias y salsas la recordaron a cada paso por qué había elegido este camino. Sin embargo, la angustia crecía con cada sonido, cada susurro sobre el crítico que llegaría. Había invertido tanto en su presentación que la posibilidad de un juicio, de una crítica, la hacía sentir como una niña expuesta ante sus compañeros en el primer día de clases. Consciente de su propia vulnerabilidad, Clara se dirigió a la zona del taller. Mientras organizaba los utensilios y los ingredientes, su mente se llenaba de dudas en un ciclo agridulce. ¿Sería realmente capaz de comunicar su mensaje? ¿Sus seguidores entenderían su viaje a través de cada platillo que habían preparado con tanto esmero? La idea de que su historia resonara en otros parecía un sueño aún inalcanzable. Entonces, decidida a controlar el caos interno, tomó un respiro profundo. Recordó las lecciones aprendidas, cada receta que había creado desde el corazón. Pensó en cada comentario positivo que había recibido, cada mirada maravillada al probar sus creaciones. Esto no tendría que ser diferente. Esto era su oportunidad de transformar la incertidumbre en confianza. El pensamiento la fortaleció. Al empezar su presentación, sintió como varias miradas se posaron en ella y su corazón se aceleró. Sin embargo, antes de entrar en pánico, decidió romper el hielo compartiendo un episodio de su vida como madre soltera. Relató una anécdota sobre cómo un platillo familiar había ayudado a curar un día duro, no solo para ella, sino también para su hija. Las sonrisas empezaron a emerger entre el público, creando un puente entre sus experiencias y las de los asistentes. Poco a poco, la inseguridad se fue desvaneciendo. Mientras cocinaba y mostraba cada técnica, Clara sentía el apoyo de aquellos que escuchaban sus historias y reían con ella. Hablaba de la autenticidad detrás de cada ingrediente, de cómo la cocina había sido su refugio y su respuesta a momentos difíciles. Notaba que no solo estaba enseñando a cocinar, estaba permitiendo que su historia se entrelazara con la de los demás. Sin embargo, en un giro inesperado, mientras se disponía a presentar su plato estrella, Clara recibió un mensaje de una de sus colegas. La información hizo que su estómago se retorciera: el crítico gastronómico no solo asistía, sino que se acomodaba en primera fila. El miedo y la adrenalina chocaron dentro de ella. Claramente, no era solo su pasión la que estaba en juego, su autoimagen, su credibilidad como chef madre soltera, colgaban de un hilo. Aún así, Clara decidió no dejar que el pánico la dominara.
Sabía que ya había recorrido un largo camino para llegar hasta allí. Cada paso, cada error, cada triunfo la habían llevado a este momento. El taller continuó, cada parte de la experiencia se volvía más intensa. Clara estaba allí, en medio de un círculo de nuevas esperanzas compartidas, entre historias de lucha y aspiraciones. Con cada paso que daba, con cada platillo, se sentía más cerca no solo de alcanzar su sueño, sino de redefinirlo por completo. Estaba surgiendo en una nueva luz, un alma que, a pesar de las amenazas de juicio, se sentía más poderosa que nunca. Cuando finalmente terminó, la ovación resonó en el aire. Había sido un viaje de autodescubrimiento, uno que la había llevado a confrontar sus miedos. Sin embargo, cuando giró para recibir los comentarios, se encontró con la mirada crítica del renombrado gastrónomo. Clara sintió un escalofrío al reconocer que este encuentro podría cambiarlo todo. ¿Sería esta la validación que tanto anhelaba, o el inicio de una evaluación implacable que podría derrumbar todo lo que había construido? La tensión flotaba en el aire, mientras la mirada del crítico penetraba en su alma. Un silencio profundo llenó el espacio, y Clara supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. El silencio se tornó casi palpable, y Clara sintió como el tiempo se estiraba exageradamente. En su mente, la conversación contenía 1000 posibilidades, cada una más angustiante que la anterior. Esa mirada del crítico no era solo un examen de su platillo, sino un juicio sobre su valía y esfuerzo como chef, como madre, como mujer en un mundo que a menudo juzgaba sin compasión. Decidió no dejarse vencer por la ansiedad. En lugar de centrarse en su miedo, se recordó a sí misma que había llegado hasta aquí gracias a su tenacidad y pasión. Clara no solo era una chef, era una contadora de historias a través de sus platos. Había transformado ingredientes simples en algo que resonaba en las emociones de los otros. Esa era su historia, su fortaleza. Con esa claridad, respiró profundamente. Cuando finalmente llegó el momento de recibir los comentarios, el crítico se levantó y caminó hacia ella. Sus pasos resonaron como un eco en su interior, intensificando la alarma que ya palpitaba en su pecho. Con cada paso que daba hacia Clara, ella cuestionaba su valor. Si bien las palabras que había compartido con el público la habían liberado temporalmente, ahora un conflicto interno más profundo resurgía. El crítico, un hombre de prominente reputación, sonrió levemente antes de hablar. Impresionante presentación, Clara. Su vulnerabilidad conectó con todos. Sin embargo, colgaba en el aire como una sombra. Clara sintió una mezcla de miedo y curiosidad. La crítica era inevitable, pero ¿sería constructiva o destructiva? Hay detalles en su ejecución que deben afinarse. La salsa, aunque saborosa, es un poco densa, y la técnica en la presentación requiere más originalidad. Sus palabras, aunque cargadas de verdad, golpearon a Clara como una ola helada. Una parte de ella se sintió desalentada, pero otra parte, más fuerte y resiliente, empezó a analizar lo que podía aprender de esta crítica. No era el fin, era otra puerta que se abría a su desarrollo. Esa noche, mientras revisaba sus notas y reflexionaba sobre lo ocurrido, Clara contempló su trayectoria. Había experimentado un gran crecimiento personal y profesional, pero aún quedaban áreas por mejorar. Se dio cuenta de que la búsqueda de la perfección no solo dependía de los resultados, sino de la disposición para aprender y adaptarse. El camino de un chef no era lineal, y ella lo entendía ahora más que nunca. El día siguiente llegó con un impulso renovado. Clara se armó con un cuaderno y un bolígrafo, y decidió que, en lugar de temer al juicio, priorizaría la crítica como una herramienta fundamental para su evolución. Se inscribió en un par de talleres que ofrecían una retroalimentación más profunda sobre técnicas específicas y creatividad culinaria. Era tiempo de desafiarse a sí misma en maneras que nunca había considerado. El contraste entre la noticia del crítico y su nueva actitud se convirtió en la chispa que avivó su deseo de seguir aprendiendo. Al revisar su camino hasta el presente, se dio cuenta de que su historia no solo había resonado con sus seguidores, ahora se estaba transformando en un relato que abarcaba su crecimiento constante. Sin embargo, al mismo tiempo que hacía planes para su desarrollo, recibió un mensaje inesperado. Un restaurante de prestigio la había invitado a preparar un menú para un evento exclusivo, sabiendo que el crítico asistiría de nuevo. El corazón de Clara comenzó a latir con fuerza. Esto significaba una oportunidad de oro, pero también venía con una presión intensa. Mientras pensaba en dicho evento, otra pregunta surgió en su interior:
¿podría realmente terminar de definir su estilo y su voz en esa cocina tan exigente? Solo la experiencia podría responder. Sin embargo, la inquietud permanecía. ¿Sería capaz de enfrentar tal desafío y salir victoriosa, o el miedo a fracasar la llevaría a enredarse en sus propios temores? Clara tomó un respiro, sabiendo que el próximo paso podría marcar la diferencia en su camino. Ya había estado cerca de lo que verdaderamente quería ser, pero el momento de la verdad se acercaba. La pregunta se repetía, ¿estaba lista para enfrentarse a sí misma y a lo desconocido una vez más? Su mente bullía de pensamientos mientras Clara se preparaba para ese evento crucial. La posibilidad de una nueva exposición, especialmente ante el crítico que había evaluado su trabajo previamente, era al mismo tiempo una carga y una bendición. Se sentía como una mariposa a punto de salir de su capullo, anhelando el vuelo, pero preocupada por las tormentas que pudieran aparecer. La primera decisión que tomó fue revisar cada uno de sus platos anteriores. Con un enfoque más autocrítico, se sentó junto a su cocina, con una taza de café caliente entre las manos. Reflexionó sobre su menú habitual, descubriendo que había caído en una rutina que limitaba su creatividad. Se preguntó si realmente reflejaban su esencia como chef, o si eran solo una serie de bocados predecibles. Con esa reflexión, Clara se dedicó a experimentar. Pasó horas en la cocina, probando combinaciones audaces y conceptos que la sacaban de su zona de confort. Un risotto de espárragos y limón que, en su mente, podía volar o estrellarse. Un postre hecho de frutas asadas con especias que recordarían a su abuela. Cada intento era una revelación, sus manos se movían con libertad mientras su corazón se abría a nuevas posibilidades, una danza entre la ciencia y el arte. Los días se convirtieron en semanas, y cada taller en el que se inscribió la acercó más a descubrir su voz auténtica. Las críticas que otrora la habían paralizado empezaron a convertirse en escalones hacia la superación. Un mes antes del evento, se atrevió a contactar a colegas chefs para pedirles comentarios sobre sus nuevos platos, generando un intercambio de ideas que la inspiró aún más. La camaradería que logró establecer con otros cocineros le hizo darse cuenta de que no estaba sola en esta búsqueda. A medida que la fecha del evento se acercaba, Clara se sentía más segura. Pero había un aspecto que no podía dejar de lado, su papel como madre. La realidad de las largas horas en la cocina le exigía dividirse. Debía encontrar el balance entre la mujer profesional que estaba formando y la madre que profunda y amorosamente quería ser. Esa lucha interna se convirtió en un tema recurrente mientras diseñaba sus platos, mucho de lo que cocinaba evocaba recuerdos de su vida familiar, un menú donde cada bocado narraba su historia. Finalmente, la noche del evento llegó. Clara despertó aquella mañana llena de adrenalina y autoafirmación. Acomodó su uniforme, se miró en el espejo y vio a alguien que había luchado por encontrar su lugar en este mundo competitivo. Cogió aire profundo, sintiendo una mezcla de nervios y emoción. Al llegar al restaurante, el ambiente era completamente diferente. Las luces tenues, las mesas impecablemente puestas, la murmullo suave del entusiasmo en el aire, todo le indicaba que esto era un hito en su carrera. Mientras el evento se desarrollaba, notó al crítico entre los invitados, revisando un plato como si se tratara de una obra maestra en una galería. Esa mirada, normalmente intimidante, ahora la llenó de determinación. Al principio, su enfoque estaba en ejecutar los platos como los había perfeccionado, pero en medio del fragor de la cocina, un impulso surgió. Decidió introducir un toque personal en cada presentación, un guiño a su historia como madre y chef, añadiendo elementos que hablaban de su viaje. En el clímax de la noche, mientras el crítico probaba su plato final, Clara sintió un espacio entre su mente y su corazón, un despertar de sus emociones. La respuesta a la pregunta que tanto había temido flotaba en el aire. ¿Era suficiente? Sin embargo, mientras la atención se centraba en ella, escuchó un murmullo entre los comensales. Algo no estaba bien. Un grito resonó entre la sala elegante, y Clara se dio cuenta de que un hombre había caído al suelo, visiblemente afectado. En un instante, su mundo profesional saltó al vacío, y se encontró ante una nueva y aterradora realidad. Con sus instintos de madre y chefa floreciendo, Clara se enfrentó a un dilema que le haría cuestionar no solo su camino profesional, sino su humanidad. ¿Podría responder ante la crisis y salvar una vida además de definir su carrera esa noche? La tensión creció, y dentro de ella, las sombras de su laberinto emocional volvían a cobrar vida.
Clara sintió que el aire se detenía mientras miraba al hombre en el suelo, el caos que había rodeado su vida se desvanecía para dar espacio a un nuevo propósito. La confusión general se transformó rápidamente en la necesidad de actuar. Con el corazón latiendo con fuerza, sus instintos de madre se activaron y dejó de lado sus temores sobre el evento que había sido su mayor logro profesional. Sin pensarlo dos veces, se arrodilló junto al hombre. Su mente pasó de las salsas y los sabores a los principios básicos de los primeros auxilios que había aprendido años atrás. Casi de forma mecánica, comenzó a evaluar la situación. La respuesta de su cuerpo fue un recordatorio de que la vida era más importante que cualquier crítica que pudiera recibir esa noche. La conexión que había cultivado con su pasión culinaria se transformó en una conexión más profunda con su humanidad. Mientras alrededor la gente gritaba y pedía ayuda, Clara se concentró en el hombre. Con calma, explicó a los otros asistentes que debían moverse y permitirle el espacio necesario, ocupándose ella de mantener la respiración del hombre estable. Sus manos temblaban, no solo por la presión del momento, sino porque su mente empezaba a entender que quizás este sería el verdadero momento que la definiría, no solo como chef, sino como persona. 10 minutos que parecieron horas pasaron antes de que el paramédico llegara. Con cada segundo que transcurría, Clara recordó por qué había comenzado su propia historia en la cocina. La dedicación, la pasión y la comunidad eran tan importantes como salvar una vida. Finalmente, el hombre fue atendido y evacuado, gracias a la intervención oportuna. Aún sintiendo la adrenalina de lo sucedido, Clara se incorporó. La sala había pasado de un ambiente festivo a uno de incertidumbre, pero en su interior, ella se sentía emancipada de toda duda. Ya no le importaba lo que dijera el crítico. Había encontrado su voz, su propósito, y este había ido más allá de los sabores de sus platos, trataba sobre el impacto que podía generar en la vida de los demás. En el cierre del evento, el crítico se acercó a ella. Sus palabras fueron una mezcla de reconocimiento y admiración. No solo eres una chef extraordinaria, sino una persona excepcional. Lo que has hecho esta noche trasciende la cocina. Has demostrado que la verdadera grandeza radica en el corazón y en cómo apoyamos a quienes nos rodean. Clara sintió que una oleada de reconocimiento la envolvía. La presión de su papel como madre, su deseo de ser una chef, y su lucha interna habían convergido en un único momento de claridad. Reconoció que el verdadero legado, el que quería dejar a Diego, no solo era aquel que irradiaba éxito profesional, sino también humanidad, empatía y la convicción de que, en la vida, lo que realmente importaba era cómo tocamos las vidas de otros. Con una sonrisa que emanaba gratitud, recordó la importancia de su taquería, sus clases, y su creciente comunidad. Su identidad no se basaba solo en un título o en el reconocimiento, era más profunda. Se dio cuenta de que había logrado conectar su vida personal y profesional, y así, había encontrado la libertad en su verdadera esencia. Saliendo del evento, una claridad iluminaba su camino. Clara entendió que había forjado su destino a través de las decisiones que tomaba diariamente, ser madre, chef y ciudadana consciente. La proyección de su futuro no estaba encapsulada en una sola experiencia, sino en una serie de momentos que construían la narrativa en la que deseaba entrar. Al mirar hacia adelante, Clara decidió hacer un cambio, no solo expandir su taquería, sino también crear una serie de talleres comunitarios que unieran la cocina con la solidaridad y la empatía. Podría compartir su historia, las lecciones aprendidas y cómo salvó no solo un platillo, sino una vida en una noche inesperada. Ella había encontrado su voz, y estaba lista para que todos supieran que, más allá de la gastronomía, la verdadera conexión nos hacía fuertes. Ahora, quería que su experiencia fuera la chispa que encendiera el deseo de otros por perseguir sus sueños y salvaguardar su identidad. Con determinación, Clara regresó a casa donde Diego la esperaba, sonriendo en su pequeño rincón del mundo. La vida le ofrecía nuevos retos, pero ahora llevaba consigo una verdad fundamental: cada día era una nueva oportunidad para crecer, para tocar vidas y para construir un legado que, sin duda, perduraría en el corazón de su hijo. No pierdan la oportunidad de acompañar a Clara en su viaje de transformación. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas encuentren inspiración. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final emocionante. Y no esperen ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal.
Hagamos esto juntos.